Ya se lo contábamos, la economía chilena cayó 1,2% en octubre, según informó esta mañana el Banco Central. La cifra estuvo marcada por los efectos de la pandemia en la movilidad de las personas y también en el normal funcionamiento de los establecimientos y sectores productivos. Vamos a analizar este dato de IMASEC, también abordar otros temas, como el 10%, varios que tienen que ver con la economía nacional y el bolsillo. Ya estamos en contacto con Josep Ramos, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Josep, siempre un placer, ¿cómo está? Gusto estar con ustedes. A ver, comencemos con esta última noticia. El IMASEC se esperaba una caída de 0,5 positivo, hasta un 3%. Se hablaba de la posibilidad de romper con 7 meses consecutivos de baja, que más allá del porcentaje lo que tiene que ver con una recuperación de la economía nacional. Finalmente, 1,2% a la baja. ¿Cómo analiza usted lo que fue este dato entregado por el Banco Central? Bueno, efectivamente está más o menos dentro de lo que se esperaba. O sea, la economía cae, esta es la noticia negativa. Sí. La noticia positiva es que es la menor caída en 12 meses, creo. O sea, y que insinúa que en los meses venideros vamos a empezar a tener cifras ya positivas. Ahora, hay que tener una cautela, sí. El mes de octubre del año pasado fue un mes malo en que cayó la producción por el estallido. Por consiguiente, esta caída es respecto a un mes que ya fue pobre. Entonces vamos para arriba en la economía, pero todavía con cifras negativas. Claro, y es un punto también súper relevante, Josep, la base de comparación, que puede jugar a favor o en contra, y de alguna manera también no mostrarnos la película clara en términos de que octubre del año pasado, luego del inicio del estallido revuelta, el efecto en la economía fue bien importante. De hecho, era la primera baja que se veía desde hace años. Esto ya ha sido la tendencia el día de hoy por efecto de la pandemia. Sin embargo, la caída de 1,2% es la menor que se ha tenido durante el 2020. Hay una recuperación que se explica por las medidas hacia el desconfinamiento, pero también un temor con respecto a que nuevamente la crisis sanitaria afecta a la economía, pensando en que ya el gobierno está proyectando un rebrote o segunda ola durante enero, es decir, nuevas cuarentenas. Bueno, no sé respecto al efecto sanitario, es decir, si va a venir un segundo rebrote y con qué fuerza. Lo que sin duda es que lo que explica esta mejoría de los últimos meses es que se ha reducido el confinamiento de forma muy significativa. Evidentemente en los meses, qué sé yo, de mayo, junio, julio, cuando buena parte de la población no podía salir a trabajar, efectivamente la economía estuvo muy resentida. Entonces estas cifras que tenemos, estas mejorías, estas menores caídas, se debe a que el confinamiento se ha reducido fuertemente. Ahora, si fuera a repuntar el confinamiento, efectivamente tendría un efecto negativo sobre la economía. Pero yo veo las noticias positivas del exterior respecto a las vacunas y creo que hay esperanza, no digo certeza, de que el verano sea positivo para Chile en ese sentido y que cuando termine el verano ya accedamos a vacunas, sobre todo a las poblaciones más vulnerables, y que Chile tal vez se salve, pero no sabemos. No sabemos, ese es el punto. Estamos en una crisis económica mundial que como nunca está dependiendo, Josep Ramos, de un tema que nunca había visto, que era la situación sanitaria. Las crisis económicas finalmente siempre tenían una explicación financiera, bancaria. Ahora hay una situación sanitaria que es súper impredecible y justamente la vacuna puede marcar la cura no solamente para la vida de las personas, que es lo más importante, sino también para la situación económica que tiene un componente social relevante. Así es, o sea, la verdad las cosas, si las vacunas son tan eficaces como dicen, y que incluso leí que la segunda vacuna, Moderna, era muy eficaz, sobre todo en bajar la seriedad del caso, esto desaparecería como problema. Si la gente se enferma, tiene dolores de garganta y dolores de cabeza por 2 o 3 días, ¿qué importa? Nos enfermamos todo el año. Si el tema es reducir la gravedad y la mortalidad muy en particular. Si las vacunas logran eso, estaríamos a salvo. Pero sabremos eso dentro de poco. Las noticias en ese aspecto son positivas y ojalá que lleguen a Chile
en el primer trimestre del año, de tal modo que cuando entremos al invierno, ya al menos las poblaciones más vulnerables hayan tenido acceso a la vacuna. Ahora, hay otra noticia positiva que hemos estado comentando en Canal 24 Horas, Josep, en los últimos días, que es la situación del cobre. En algún minuto se hablaba del sueldo de Chile, cuando llegaba al 60 a ser un porcentaje importante de lo que es el ingreso de dinero a las arcas fiscales. Ya la Dirección de Presupuesto ha ido bajando estos 60 millones de dólares a 24 millones de dólares, pero de todas maneras tiene un aporte importante. Está en niveles bien altos el cobre. Eso también puede ser un combustible, una ayuda para la situación económica. ¿Cuánto puede afectar un cobre con precios, entre comillas, altos? No tan altos como el superciclo, pero de todas maneras bastante más altos que hace 2 años. No, qué duda cabe, es un factor muy positivo. En primer lugar, para las arcas fiscales, que están muy golpeadas por la crisis, pero en segundo lugar, como un estímulo en la etapa que viene, que es la etapa de reactivación. Entonces, todo que va a favor, y ciertamente un buen precio del cobre va a favor de acelerar una reactivación, tanto mejor. O sea, este año 2020, ya estábamos más o menos cerca cerrando el año. Vamos a cerrar el año con una caída de producción del orden de 5,5%. El Banco Central pronostica que para el año 21 vamos a recuperar el 80% de eso, tal vez crezcamos 4,5%. Entonces, qué buena noticia si se cumpla. Ahora, la mala noticia es que quiere decir que incluso a fin del año que viene no habremos recuperado los niveles ante la pandemia. No va a ser hasta el 2022 que lo recuperemos. Entonces, todo factor que contribuya a la reactivación, como un buen precio del cobre, sin lugar a duda hace más factible ese pronóstico del Banco Central. Claro, hay que recordar, por ejemplo, cuando estábamos con este superciclo, con precios muy altos del cobre, cuando la economía nacional llegaba a superar con creces el 6% de crecimiento. Ahora estamos con un año donde el signo negativo ya nos sorprende, y eso es quizás lo más inédito, digamos, que hay una contracción del Producto Interno Bruto, un IMASEC negativo que va sosteniéndose durante 8 meses consecutivos en este caso. Buena noticia sería esto, pero me imagino que también es muy relevante lo que suceda con la inversión. ¿Cómo ve usted este punto en particular? También muy ligado a la situación sanitaria, muy ligado a la recesión económica mundial y dependiendo de cada sector de la economía. Bueno, el año 21 no depende tanto de la inversión. Voy a decir una herejía aquí. Chile tiene mucha capacidad ociosa. La capacidad productiva en Chile es la que se tiene que ocupar. Ahora, una de las maneras de reactivar, de hecho, que el gobierno tiene contemplado, es un fuerte incremento en obras públicas y viviendas sociales, lo cual es inversión y que eleva a su vez, no solo es bueno para la reactivación, sino que es bueno para expandir la capacidad productiva. Y también hay sectores como la minería, la energía, que han estado invirtiendo y cuyos proyectos no han sido tan postergados, y esos también van a ayudar. Pero lo que va a llevar adelante la economía es el gasto del consumo, sobre todo, y esperemos que ese es el que más hace falta en este momento del 2021. Obviamente la inversión ayuda, pero va a ser el gasto del consumidor el que se tiene que movilizar. Y voy a ver justamente ese tema del consumo y relacionarlo con un debate legislativo que se mantiene en el Congreso, Josep, que tiene que ver con el 10%. ¿Por qué lo uno? Porque finalmente uno puede considerar que es una mala idea sacar los ahorros previsionales para el consumo presente y que es totalmente fuera de lo que se espera de seguridad social, pero de todas maneras tiene un impacto en la economía. Lo vimos con el primer retiro del 10%, se podría ver con este segundo retiro que ya, independiente de los bordes que tenga, como ha dicho el gobierno, va sí o sí, digamos. ¿Cómo ve usted lo que ha sido esta discusión y el impacto que podría tener en la economía este 10% de los ahorros previsionales en el consumo y también en estas cifras que estamos comentando? Bueno, sin lugar a duda, el retiro del 10% es reactivador. Todo
incremento en el gasto es reactivador, y en este caso son cifras importantísimas. Creo que el primer retiro terminó siendo como 17.000 millones de dólares, muy superior a todo el programa aprobado por el Congreso de 12.000 millones para el 20 y el 21. Y eso fue el primer retiro. El segundo retiro será un poquito menos porque ya queda menos plata, pero pongamos que sea 15, 14.000 millones, entonces es, sin lugar a duda, va a contribuir a la reactivación. Ahora, y también hay mucha gente que lo necesita. Ahora, la objeción al retiro, como tú bien señalas, es dos. Uno, que es gasto ahora, pero menores pensiones, y mucho menores pensiones en el futuro. Tú sacas 1 millón hoy y efectivamente cuando tú jubilas vas a recibir 2 millones menos por las rentabilidades perdidas, ¿no? Entonces ese es un serio problema. Y el segundo problema con el retiro es que no está focalizado en las 2 millones o 2 millones y medio de personas que están sin trabajo o con ingresos muy golpeados, sino que benefició, en el primer caso, 11.000 millones de personas. O sea, mucho más que las personas realmente golpeadas. Por supuesto, todo el mundo está feliz en recibir plata hoy. La gran mayoría de la gente prefiere plata hoy a plata del futuro, sea que lo necesite o no. La gran mayoría no son ricachones, pero igual el problema es que ha ayudado a mucha gente, mucho más que la gente que estaba efectivamente afectada. Por eso hay personas como yo, al menos, que propusimos que para no mermar las pensiones, que uno, a cambio del retiro, postergara su jubilación en 1 año. Eso es más o menos equivalente a los recursos que se estaban sacando. Y eso haría que tendería a ser que solo lo sacara la gente que realmente lo necesitara. Obviamente, si tú lo necesitas, feliz vas a postergar tu jubilación en 1 año. Pero haciendo eso, no solo tienes la plata ahora, sino el día que jubilas tendrías la misma pensión que habrías tenido sin hacer el retiro. Claro. Pero desafortunadamente no prosperó esa idea. Ahora, dentro de ese punto que usted menciona, Joseph, el gobierno establece en el gobierno que está en el proyecto, que está siendo revisado en la Cámara de Diputadas y Diputados, y va a insistir en esa indicación que se cayó en el Senado, en el reintegro obligatorio, que sería supeditado a la Superintendencia de Pensiones, por lo menos lo que yo leí del proyecto, que debería definir cómo se va a reintegrar ese dinero de los ahorros previsionales que se saca. ¿Usted cómo ha visto esta discusión? Insisto, el gobierno estaría insistiendo en esta indicación de reintegrar lo que se saque de los ahorros previsionales en este segundo retiro. Eso lo encuentro absolutamente razonable. O sea, una cosa es que la gente necesite la plata ahora, pero también la va a necesitar en el futuro. Entonces, el que eventualmente se cotice más o lo que fuera, me parece razonable. Ahora, la objeción que yo tengo a la propuesta no es en principio, sino es práctico. Yo creo que la mayoría de la gente va a ver esto como algo que no se tiene que cumplir. Por eso es que, entre otras cosas, favorezco que la manera de reponerlo sea postergando la jubilación en 1 año. Es un mecanismo mucho más simple y se puede hacer cumplir. Yo temo que las propuestas del gobierno, si bien en principio me parece muy razonable, porque es... Usted apunta a la forma, digamos. Porque también en algún minuto yo recuerdo que se hablaba del reintegro voluntario y uno decía, si en Chile tenemos problemas para ahorrar, y no es porque la gente no quiera ahorrar, sino porque no puede ahorrar, menos le vamos a estar pidiendo que reintegre voluntariamente ese ahorro previsional que sacó. Reintegro voluntario es un chiste. O sea, tenemos reintegro voluntario. O sea, cualquiera puede aportar al ahorro previsional voluntario. No necesitamos una ley que lo permita, ya existe. Y es más, si lo hacen, reciben un subsidio de 15%. Entonces, no necesitamos una ley que permita lo que ya se permite. Por último, Joseph Ramos, sobre este tema que estamos conversando, otro tema, otro punto que está siendo debatido es el del cobro de impuestos, aplicar la norma general a los distintos tramos de renta para lo que sería el retiro del 10%. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sido esa discusión y ese punto en particular, que puede ir cambiando porque aquí ya se dice hay una discusión más política que técnica?
Se me cortó. ¿Tú podrías repetir la Sí, pregunta? le repito, el tema de los impuestos, aplicar la norma general, lo que establece el proyecto del gobierno y que está generando discusión en el Parlamento, porque, insisto, hay un tema más político que técnico en el tema de los impuestos propiamente tal. Bueno, creo que de nuevo, en principio, la gente, tenemos una ley tributaria general. Entonces, si alguien tiene ingresos en el año que hace que tenga que pagar impuestos o más impuestos, me parece razonable que la ley de impuestos se cumpla. El primer retiro eximió esto de impuestos. Me pareció perverso porque el 80% de la gente en Chile no paga impuestos a la renta, porque tienen ingresos muy bajos y con este retiro tampoco habrían pagado. O sea, el no cobro de impuestos era en beneficio de un 20% de la población. Entonces, eso, la verdad, lo encontré criminal. Ahora, entiendo que la discusión es si se exime las personas que ganan menos de 1,5 millones o algo así. Bueno, son trivialidades. La verdad es que lo importante es que las personas que tengan altos ingresos paguen. Yo creo que todo el mundo debería pagar. O sea, si alguien gana 1 millón de pesos y no recibe el retiro y paga impuestos por 1 millón de pesos al mes, no veo por qué si gana 1 millón de pesos al mes por el retiro, ahí sí debería ser eximido, pero si no lo tiene de otro modo, lo tiene que pagar. O sea, me parece, pero la diferencia ahora ya son pequeñitas. Josep Ramos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Igualmente.